El tema de nuestra predicación, el ministerio de la reconciliación. Y la base bíblica, 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Señor. Hermanos, hay necesidades que nadie puede satisfacer por nosotros. Cuando usted tiene hambre, otra persona puede preparar la comida, pero para usted satisfacer o saciar el hambre, ¿qué tiene que hacer? Comer. Hay necesidades del cuerpo que usted no puede mandar a otro. Ve tú por mí. Usted tiene que ir personalmente. Esas son necesidades físicas o fisiológicas. Pero, ¿qué tal lo espiritual? Nosotros no solamente somos un cuerpo. No solamente somos cuerpo. Hay algo más que esto que usted ve, que este envase o este estuche, ¿verdad? Que a veces uno invierte mucho tiempo en este cuerpo, que se arregla las uñas, que el pelo, etcétera. Y todo eso está bien, ¿verdad? Pero nosotros no solamente somos cuerpo. El hombre tiene una parte inmaterial, una parte espiritual. El hombre tiene una sed. Alguien dijo que es un vacío del tamaño de Dios. Y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Nadie más. Por más que nosotros hagamos, por más que vayamos de aquí para allá, solo Dios puede llenar ese vacío. Hay cosas que son urgentes y hay otras que se pueden esperar. El mensaje de la reconciliación es un mensaje urgente, es un mensaje necesario, es un mensaje impostergable que no se puede dejar para otro día. Es un mensaje relevante. No hay mensaje más relevante, no hay noticia más relevante que esta. El mensaje de la reconciliación o la reconciliación del hombre con Dios es un mensaje vital. Y es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué usted puede ver en esta imagen? Yo sé que bíblicamente usted puede irse a la Biblia y ver qué personaje era este. ¿Quién me dice? El hijo pródigo. El hijo pródigo le pide a su padre: dame la herencia. Generalmente era cuando ya los padres partían,
que los hijos se repartían la herencia. Pero a veces el muerto está todavía caliente y ya la gente se está repartiendo los bienes. El hijo pródigo le dice, no, dame la parte que me corresponde. Y el padre no se lo niega, se lo da. Le da la parte que le corresponde. Si vemos aquí en Lucas capítulo 15, verso 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y oye, ¿quién era? El menor de ellos, dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo el padre? Repartió los bienes. Muchos días después, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos. ¿Lejos de qué? De la casa, de la provincia, a un lugar apartado, y allí despilfarró, desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Esa palabra, perdidamente, ahí usted puede encerrar muchas cosas. ¿Qué tanto hacía este joven con ese dinero? Cuando no tenemos el dinero decimos que el dinero es de Dios. Pero cuando lo tenemos decimos que es nuestro. ¿Verdad? Este joven, cuando tomó esos bienes, vivió perdidamente, es decir, le dio rienda suelta al placer, al deseo de su corazón. Pero como todo en la vida se acaba, todo lo que tiene un inicio, tiene un final, se le acabaron todos los ahorros, todo lo que tenía, toda la herencia se le terminó. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia. Providencia de Dios. Dios trae situaciones, hermanos, que de alguna manera nos hacen recapacitar. Y este hombre, estando en esta condición, ¿qué hizo? Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo llegó a esa condición? Era lo más bajo. Lo más bajo. Siendo rico. Es decir, llega de ser rico a esa condición. Ahora bien, el que estaba en esa condición, por estar así en esa condición, él seguía siendo hijo. Seguía siendo hijo, ¿verdad? No perdió el apellido, sino que estaba en una condición de miseria. Mire lo que dice el texto. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Yo las conozco, las algarrobas. Son muy dulces, pero hieden. Y son dulces al paladar. Se lo dan a los cerdos. Y de eso él deseaba llenar su vientre. Pero ni aún de la comida de los cerdos nadie le daba. Es como si todo estuviera cerrado. Todo estaba cerrado. Y de alguna manera, esta situación no vino por casualidad. Jesús está presentando una parábola, ¿verdad? No sabemos si esto fue algo verídico o fue una metáfora. Pero él está presentando esta parábola y dijo que este joven, volviendo en sí, dijo, wow, muchos jornaleros
trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Estaba pasando hambre teniendo el apellido de la casa real. Estaba viviendo como esclavo siendo hijo. Pero a partir del versículo 18 hubo un cambio de actitud. ¿Cuál fue? Una determinación, una decisión. Me levantaré. Reconciliación. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión, lo que mencionaba el hermano. He pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que puedo ver ahí es dos cosas. Cuando él salió prepotente. Cuando regresó humillado. Porque a veces, y muchos jóvenes, ¿verdad? Uno le da un consejo y dice, ay papi, ya yo sé, ya yo me lo sé todo. Y creen que se lo saben todo. Pero cuando le pasan situaciones, ahí se dan cuenta que el consejo del papá o de la mamá, mira, mami tenía razón. Hay situaciones que tú debes experimentar. Hay tropiezos que tú debes pasar por esos tropiezos para que aprenda a levantar los pies. A mí me decían que si tú no te caes de la bicicleta, no aprendes a montarla. Y muchas veces te vas a caer varias veces. Pero no te puedes entrar en miedo, tienes que continuar para que aprendas a montar. Ahora este hijo se levantó, vino a su padre. ¿Y cómo lo recibió su padre? ¿Con una correa, con un palo? ¿Con regaños? Cuando estaba lejos, mire, parece que el padre lo conocía tanto, porque los padres conocen a sus hijos. Usted sabe cuando su hijo está triste. Usted sabe cuando su hijo está afligido. Su padre lo vio de lejos y lo identificó. Fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué el Señor está presentando con esto? Está presentando que si eso lo hace un padre de carne y de hueso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él había hecho muchas cosas desagradables delante de Dios, pero el padre siempre estaba esperando a su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle. Pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo. Vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo, que era considerado muerto, ha revivido. Aquel que se había perdido es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, esta historia la hemos leído bastante, la hemos estudiado bastante, pero nunca deja el Señor de darnos una clara enseñanza con esta parábola. Hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría cuando un hombre se rinde delante de Dios. Y yo quiero que consideremos estas 4 preguntas.
En primer lugar, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Segundo, ¿cómo Dios hizo posible esa reconciliación? Tercero, ¿qué sucede cuando una persona está en Cristo? ¿Qué pasa con ella? Y cuarto, ¿cuál es nuestra responsabilidad después de ser reconciliados? ¿Para qué el Señor me ha reconciliado? ¿Para ser un espectador? ¿O para qué? Vamos a responder a la primera pregunta. Y lo vamos a hacer con la Biblia. Romanos 5:10. ¿Cuál era la condición del hombre o cuál es la condición del hombre sin Cristo? La Biblia es categórica, es clara, es contundente al decir que el hombre que está sin Cristo está en enemistad con Dios. Está en enemistad con Dios. Hay muchos que dicen, yo tengo a Dios. La pregunta sería, ¿estás tú en Cristo? Dice Romanos 5:10, y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es una muestra, hermano, de que la reconciliación es una prioridad para Dios. Es un mensaje relevante. Dios quiere que tú seas reconciliado con Él. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero que busquemos esta cita. 1 Timoteo 2. Búsquelo ahí en su Biblia. Pablo exhorta, es el Espíritu Santo que está hablando a través del apóstol. Exhorta que se hagan rogativas, oraciones, no solamente por la iglesia, dice por todos los hombres. Y ahí la palabra hombre incluye a la mujer y los niños también. Todos los hombres, todos los seres humanos. Menciona también que oremos por los reyes, por los presidentes, los que están en autoridad, por los que están en eminencia. ¿Con qué fin? Para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Dice el verso 3 que esto es bueno y agradable, subraya esta palabra, agradable, delante de Dios, nuestro Salvador. Y miren lo que dice el verso 4. El cual quiere, subraya esa palabra, quiere, Dios quiere, su voluntad expresa, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre se reconcilie con Él. Es un mensaje claro, contundente. La siguiente pregunta, ¿cómo Dios hizo posible esa reconciliación? Ahí está la respuesta. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor. Entonces la respuesta es que Dios mostró su amor para con nosotros. Aún estando nosotros en pecado, siendo pecadores, ¿qué hizo el Señor? Murió. Entonces, ¿cómo Dios hizo posible esto? Mostrando su amor. Mostrando su amor. 3. ¿Qué sucede cuando una persona está en Cristo? ¿Puede una persona estar en Cristo y nunca cambiar? ¿Verdad que no? ¿Puede dar una persona estar en Cristo y no ser diferente al mundo? ¿No haber una diferencia?
Según de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Que lo viejo ya pasó. Que todas las cosas son hechas nuevas. Hay un borrón y cuenta nueva. A eso se le llama regeneración, transformación. Pero esto solamente sucede en aquellos que están en Cristo. Si usted no está en Cristo, esto no va a pasar. Esto no va a experimentar este cambio, esta transformación por el Señor. Última pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad después de ser reconciliado? ¿Para qué? ¿Por qué? Según de Corintios 5:18 dice que todo esto proviene de Dios. Es de Dios que procede. Quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió por medio de Cristo con Él mismo. Pero no solamente nos reconcilió, sí, ya yo soy salvo, ya yo estoy reconciliado, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice que Él nos encargó un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. Ayudar a otros, decirle a otros, mira, este mensaje que te voy a dar es urgente. Es urgente, reconcíliate con Dios. Es una prioridad esto, hermano. No es un invento de hombres. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y el medio que Dios ha provisto para que el hombre sea reconciliado es Jesucristo. Es Jesucristo. Para Dios, la reconciliación es una amorosa urgencia. Si para nosotros no lo es, hay problema. Porque para Dios sí lo es. El corazón del evangelio es la reconciliación. Porque dijimos que éramos enemigos. Entonces la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, o sea, se reconcilie. ¿Y todo hombre será salvo? No, sabemos que no. Pero nosotros tenemos que dar el mensaje. Tenemos que dar el mensaje, escuchen, no escuchen, presten atención, no presten atención. El compromiso de la iglesia es cumplir con su tarea. Pablo le decía a Timoteo, los tiempos serán peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, pero tú sé sobrio. Pero tú soporta las aflicciones, pero tú haz obra de evangelista. Pero tú predica la palabra, le dice Pablo. Entonces, que todo el mundo se está contaminando, todo el mundo está mal. No, pero el Señor me ha mandado a hacer luz. No es donde hay luz, sino en las tinieblas. Ahí es que el Señor nos ha mandado a hacer luz. Lo que para Dios es una prioridad, para nosotros debe ser también algo urgente y prioritario. ¿Cómo debemos nosotros cumplir con esa misión? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y yo quiero que vayamos al texto de hoy de 1 Corintios 2 Corintios 5:17, perdón. Donde Pablo está hablando de una nueva creación. Primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. ¿Y cuál fue la misión de ese segundo Adán? Fue llevar la paz. 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 Fue llevar
Y Pablo dice, si alguno está en Cristo, y esta expresión, estar en Cristo, está hablando de una unión espiritual con el Señor. Nos dice, si alguno está en la iglesia, usted puede estar en una iglesia y no puede estar en Cristo. Se está hablando de estar en Cristo, de tener una relación con el Señor y estar seguro de que Cristo vive en ti y tú estás en Él. No se trata simplemente de nosotros conocer textos aislados de las Escrituras, sino de estar unido al Señor. A alguien le preguntaron, ¿qué es integridad? La palabra integridad, cuando usted la busca en el diccionario, lo que quiere decir sin mezcla, de una sola pieza. El candelabro en el Antiguo Testamento, el candelero de oro, cuando el Señor le dijo a Moisés, mira, prepárame un candelero, pero tú me lo harás labrado a martillo y lo harás como yo te lo he mostrado, conforme al diseño, y le dice, y lo harás de una sola pieza. Era oro macizo, no podía estar mezclado con otros elementos o otros ingredientes. ¿Estamos comprendiendo, hermano? La voluntad de Dios es que si alguno está en Cristo y profesa la fe de estar en Cristo, ya es una nueva criatura. Físicamente o internamente. Usted no va a cambiar físicamente, pero internamente sí va a ser diferente. Y ese cambio interno se va a expresar, olvídese, eso va a salir como el buen perfume. Las cosas viejas pasaron. Dicen en Isaías que no debemos traer a memoria las cosas pasadas. Ya el Señor te perdonó, borró tus pecados. Todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Hay un borrón. Usted tiene un lápiz, el lápiz se escribe, pero cuando usted se equivoca, tiene una borra también. Pero Dios, cuando borra, Él borra, limpia totalmente. Y hay un nuevo corazón, hay una nueva persona. Y obviamente, hermanos, tenemos que ser sinceros. Esto no quiere decir que usted no tenga luchas, porque usted va a tener, mientras esté en este cuerpo, va a tener luchas. Tenemos la carne, ¿verdad? Pablo dice que el pecado que mora en mí, hay luchas, porque tenemos un lado pecaminoso, carnal, pero la carne no va a tener gobierno, no va a tener preeminencia, no va a enseñorearse de tu vida. ¿Por qué? Porque ya tú eres una nueva criatura. Ya tú amas lo que Dios ama. Te interesan las cosas del Señor. Versículo 18. Todo esto que Pablo está hablando, ¿de dónde proviene? De Dios. La vida que tú tienes, que yo tengo, ¿de dónde proviene? Yo puedo decir mi vida es mía, y es mía realmente. Yo sí tengo responsabilidades. Yo sí voy a dar cuentas delante de Dios. ¿Pero de dónde proviene? De Dios. ¿Y quién la sustenta? Dios mismo.
Ahora, el Señor nos ha dado un ministerio, una responsabilidad, es lo que dice Pablo aquí. Nos dio el ministerio de la reconciliación. A pesar de que la iniciativa fue de Dios reconciliar al hombre con Él, el hombre sigue siendo responsable delante de Dios. Pablo dice, Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Pablo está expresando ciertamente una característica del corazón humano. El corazón humano es perverso. Es perverso. Entonces, si hay algo bueno en nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que esa reconciliación inicia, porque Dios es misericordioso. El hermano David cantaba, Dios es fiel. Si Dios no hubiese sido fiel y Dios se deja llevar de los sentimientos como nosotros, que muchas veces tomamos decisiones por sentimientos. Yo no siento ir a la iglesia hoy. Yo siento quedarme aquí, acostado. Yo siento, en vez de ir al culto, yo siento irme de viaje, a pasear. Imagínense que Dios hubiese hecho lo mismo. Pero no, Él es misericordioso y Él es fiel. Y cuando un hijo se acerca a Él pidiendo perdón, Él lo perdona. Él lo perdona. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona. Dice que Dios estaba, en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire lo que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios lo hubiese tomado en cuenta, no estuviéramos aquí. Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, el plan eterno de Dios siempre ha sido ese, salvar al hombre. Y lo hace a través del mensaje de la reconciliación, que es el Evangelio. Eso es una prioridad. Ahora, cuando usted ve lugares que le están predicando supuesto evangelio y no le hablan de esta urgencia, de esta necesidad, ese es el verdadero evangelio. Lo que para Dios es más prioritario, que el hombre se reconcilie con Él. Reconciliar al hombre con Dios. Dios no toma en cuenta los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado de aquel que cree fue cargado por Cristo en la cruz. El Salmo 103, versículo 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y dice el texto, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tú y yo debemos vivir con esa seguridad, tranquilos de que el Señor, Él es quien perdona y quien borra. El versículo 20 muestra lo que somos ahora los creyentes. ¿Qué éramos? ¿Qué leíamos? Éramos enemigos. Ahora dice que ahora somos ¿qué? Embajadores. Mire qué diferencia de ser un enemigo a ser un embajador. ¿Y qué es un embajador?
¿Ustedes han visto en la noticia los embajadores de un país que van a otro como un representante de esa nación? El embajador habla bien de esa nación. El embajador está peleando por los intereses de esa nación. El embajador de Estados Unidos en Santo Domingo debe estar informado de cualquier cosa, le informa. Es un embajador está interesado, está luchando por los intereses de su reino, del lugar donde está siendo representantes. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores. Y me gusta esta parte, por eso la subrayé. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que usted está predicando el evangelio, eso es precisamente lo que el Señor está haciendo. Es la misericordia, es el ruego de Dios sobre toda la humanidad. A todas voces os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El problema es que muchas veces nosotros leyéndolo en la Biblia, no lo creemos. Y eso es lo triste. La voluntad de Dios es que el hombre se reconcilie. Esa es la voluntad de Dios. Lo vimos en la palabra y Dios ha proclamado su mensaje, su voluntad en la palabra y lo ha expresado. Y mire lo que el Señor hizo, versículo 21, al que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. En Él no hubo el más mínimo error. Sin embargo, el Señor por nosotros, por amor, lo hizo pecado. Se hizo maldición por causa nuestra, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Pero lo hizo por un motivo, por un propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si algo bueno hay en tu vida de parte de Dios, es porque Cristo tomó tu lugar. Si Cristo no hubiese tomado el lugar que nos correspondía, no estuviéramos aquí. Al que no conoció pecado. Hermanos, el evangelio no es solamente informar a la gente y decirle a la gente, es un ruego amoroso. Dios, el corazón del hombre que está apartado de Dios, Dios se entristece, se duele. Dios se entristece del pecado. Por eso Dios llama a los hombres al arrepentimiento, a creer en Él y a venir a Él. Una pregunta ya para reflexionar finalmente. Y esa pregunta no la vaya a contestar. No la exprese. Contéstala tú mismo, sinceramente, con toda sinceridad. Porque podemos estar autoengañados, pensando que somos una cosa y no somos eso que decimos ser. ¿A qué distancia estás tú de Dios? Y es una pregunta reflexiva. ¿Estás tú realmente en Cristo? ¿Tu vida está en Cristo? Porque mire algo, y se lo estoy diciendo con toda propiedad.
Dios, así como en el campo agarraban el arroz y lo remeneaban así en un envase y toda la paja salía y quedaba el grano. Eso es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Dios va a estremecer, Dios va a remover. Y todo aquel que está fingiendo ser y no es, el viento se lo va a llevar. Pues Dios lo va a separar. Dios no puede ser burlado. El genuino, el que es genuino se va a quedar. Pero el que es paja, el viento se lo va a llevar. ¿Y cómo será esto? ¿Cuándo será? La Biblia menciona que vendrán situaciones fuertes para esta tierra, donde allí el valiente gritará. Vienen situaciones difíciles para este mundo, hermanos, donde se conocerá quién es de Dios, quién es original y quién es copia. Por eso es nuestra responsabilidad nosotros predicar un evangelio con urgencia, de amor, pero urgente. He escuchado personas diciendo, no, la salvación es gratis. Sí, es gratis para nosotros, es un regalo, pero tuvo un precio. Cristo pagó por ese precio. Él pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar, pero Él lo pagó. Para que tú y yo ahora con confianza, como dice el texto, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El creyente hoy en día es aceptado delante de Dios, no por sus méritos, sino por la justicia perfecta de Cristo. Por eso nuestra esperanza descansa en Él. Porque Él venció, yo venceré. Porque Él está conmigo y sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hubo un cambio cuando conocí al Señor. No puede una persona que está en Cristo permanecer en su pecado. Voy a repetir esto, no puede una persona que está en Cristo permanecer en su pecado. El que está en Cristo tiene al Espíritu Santo dentro, no de vecino, lo tiene adentro. ¿Y cómo la luz y la tiniebla van a tener comunión? Donde está Dios, no puede simultáneamente reinar el pecado. No quiere decir que usted sea perfecto, porque todos somos pecadores, pero la diferencia es que ninguna persona que está en Cristo va a permanecer en pecado, se va a deleitar en su pecado. O es blanco o es negro, o estás en Dios o no estás en Dios. No hay lugares neutrales. Ese es el mensaje contundente que a veces es difícil de aceptar, pero es el mensaje de la Biblia. Es como una ropa, un traje justo a la medida. Pero la gente quiere algo más desahogado, que le haga sentir bien. Dios no quiere hacerte sentir bien. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas y que cambies. El Señor no vino a hacer sentir bien a nadie. Eso lo hacen los falsos. El falso evangelio lo que quiere tener la gente es sentirse bien, que la gente salga riéndose y contenta. Qué buen mensaje, pero sin cambio. No hay fruto. En mi país
Para la llaga, cuando usted se cortaba, había un remedio que le decían, no sé si todavía lo están vendiendo, Metiolé, que es rojo. Y cuando le echaban Metiolé en esa herida, los muchachos salían, mira, corriendo. De tanto que picaba el Metiolé. El Metiolé pica, pero sana. Y al rato el muchacho se sanaba. Pero si una herida se deja sin sanar, se llena de gangrena, se pudre, vienen los gusanos, viene la infección y después se complica más. Las cosas duelen, pero tienen que ser confrontadas y tiene que ser echarle el Metiolé de la palabra para que sea sanado. Vamos a orar, hermanos. Y yo quiero hacer una invitación, si alguien aquí que no conoce al Señor, este mensaje es urgente. Es un mensaje urgente y necesario. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar espiritualmente. Dios te va a sanar. Tu relación no depende del hombre, es con Dios. Esto es algo privado. Esto es algo personal. Esto es algo íntimo con el Señor. Y yo quiero que tú ores conmigo hoy. Y repitas esta oración con fe. Y digas conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Te pido perdón por todos mis pecados. He defraudado tu nombre. No he hecho lo que tú me has mandado hacer. He caminado de espalda a tu voluntad. Perdóname. Vuelvo a ti. Te suplico que me limpies. Que me hagas una nueva criatura. Una nueva persona. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y que a partir de hoy mi vida sea diferente. Yo sea reconciliado contigo. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con fe y con sinceridad, yo sé que hoy en el cielo hay un regocijo. Hay un gran regocijo en el cielo. Si has hecho esta oración con fe y con sinceridad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Esta transmisión ha llegado a ti gracias a la Iglesia Bíblica Emanuel. Para más información, contáctanos al teléfono 516-208-3262. Estamos ubicados en el 91 North Bayview Avenue, Freeport, Nueva York, 11520. Iglesia Bíblica Emanuel, una iglesia para toda la familia.